La mañana del 15 de junio de 2002 amaneció con un calor sofocante en Guadalajara. Las calles del centro histórico ya bullían de actividad cuando los primeros rayos de sol iluminaron las torres gemelas de la Catedral Metropolitana. Aquella sería una fecha que nadie olvidaría jamás. Un día que comenzó con la ilusión de una boda y terminó con una pesadilla que sacudiría los cimientos mismos de la fe tapatía. Ramón Ugarte llevaba 3 generaciones siendo el sacristán mayor de la catedral. A sus 68 años, conocía cada rincón del templo como la palma de su mano. Aquella mañana, mientras preparaba el altar para la ceremonia de las 11, notó algo extraño. El aire dentro de la nave principal parecía más denso de lo normal, cargado con un olor a tierra húmeda que no tenía explicación. Las velas titilaban sin que hubiera corriente de aire, y un zumbido apenas perceptible resonaba desde algún lugar bajo sus pies. «Don Ramón, ¿ya está todo listo?» La voz del padre Cárdenas lo sacó de sus pensamientos. El sacerdote, un hombre joven de apenas 35 años, revisaba nervioso sus apuntes para la homilía. Era su primera boda importante desde que había llegado a la catedral 6 meses atrás. «Casi, padre. Aunque, ¿no siente usted algo raro en el ambiente?» Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. El padre Cárdenas se detuvo un momento mirando alrededor. Las vidrieras proyectaban sus colores sobre las bancas de madera oscura, como siempre. Los candelabros dorados brillaban con su esplendor habitual. Todo parecía normal. «Son los nervios, don Ramón. Esta boda ha generado mucha expectativa en la ciudad. Los Mendoza son una familia muy influyente, y tenían razón en estar nerviosos». La boda de Gabriela Mendoza y Roberto Salazar había sido el tema de conversación en toda Guadalajara durante meses. Los Mendoza eran dueños de varias haciendas tequileras en la región de Los Altos, una fortuna acumulada durante generaciones. Roberto, por su parte, era un empresario exitoso del sector inmobiliario que había llegado de Monterrey 3 años atrás. Su noviazgo había sido un torbellino. Apenas 8 meses desde que se conocieron en una gala benéfica hasta el día de la boda. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera el padre Cárdenas imaginaba, era que aquella unión despertaría algo que había permanecido dormido bajo las piedras centenarias de la catedral. Algo que esperaba, paciente y hambriento, el momento exacto para manifestarse. A las 10:30, los primeros invitados comenzaron a llegar. Las damas lucían sus mejores galas, los caballeros sus trajes oscuros impecables. El murmullo de las conversaciones llenaba el atrio mientras la gente se acomodaba en las bancas. Doña Soledad Mendoza, madre de la novia, supervisaba cada detalle con ojo crítico. Era una mujer alta, de espalda recta y mirada penetrante, acostumbrada a que las cosas se hicieran exactamente como ella ordenaba. «Las flores del altar están torcidas», señaló con voz cortante a una de las empleadas de la florería. «Y ese listón blanco debería estar más tenso. ¿Acaso tengo que hacer yo todo?» Su hija Gabriela, en cambio, esperaba en la sacristía con una calma que contrastaba con la agitación de su madre. A sus 24 años, era una mujer de belleza clásica, cabello negro largo, recogido en un elaborado peinado, ojos oscuros profundos, piel clara. El vestido de novia, traído especialmente desde la Ciudad de México, la hacía parecer una aparición etérea. Pero si alguien se hubiera acercado lo suficiente, habría notado que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el ramo de rosas blancas. «¿Estás bien, hija?», preguntó su madrina Lucía, una mujer mayor que había sido amiga de la familia durante décadas,
Gabriela asintió sin convicción. «¿Solo no sientes que hace mucho frío aquí dentro? Todos hablan del calor afuera, pero yo tengo escalofríos». Lucía tocó la frente de la joven con preocupación. «Estás helada. ¿Quieres que traiga un chal?» «No, no, ya va a pasar. Deben ser los nervios». Pero no eran los nervios. Gabriela lo sabía en el fondo de su alma, aunque no quisiera admitirlo. Desde hacía 3 días había tenido el mismo sueño recurrente. Caminaba por un túnel oscuro bajo la catedral. Las paredes resumaban agua y sangre, y al final del pasillo una figura la esperaba. Una figura que conocía su nombre, que la llamaba con una voz que parecía salir de la tierra misma. Cada noche despertaba empapada en sudor, con el corazón desbocado, pero nunca le había contado nada a nadie. ¿Cómo podría? ¿Quién creería que la hija de los Mendoza estaba siendo atormentada por pesadillas? A las 11:05, la catedral estaba completamente llena. Más de 300 personas ocupaban las bancas, el coro en el segundo piso, incluso algunos se quedaron de pie en la parte trasera. El órgano comenzó a sonar, llenando el espacio con música solemne. Roberto ya estaba en el altar, acompañado por su padrino. Se veía nervioso pero feliz, ajustándose el nudo de la corbata cada pocos segundos. Don Ramón, desde su posición junto a la sacristía, observaba todo con creciente inquietud. El zumbido que había percibido esa mañana se había vuelto más intenso. Ahora podía sentir una vibración sutil bajo sus pies, como si algo palpitara en las profundidades del edificio. Miró al padre Cárdenas, pero el sacerdote estaba concentrado en la ceremonia que estaba a punto de comenzar. Las puertas principales se abrieron y Gabriela apareció del brazo de su padre, don Ernesto Mendoza. El patriarca de la familia era un hombre corpulento de 62 años, con bigote gris y una presencia que imponía respeto. Mientras caminaban por el pasillo central, los invitados se ponían de pie. Los flashes de las cámaras centelleaban, capturando cada momento. Gabriela sonreía, pero su rostro estaba pálido, casi cerúleo bajo el velo. Fue entonces cuando sucedió lo primero. Un candelabro en la parte derecha de la nave comenzó a balancearse sin razón aparente, suave al principio, luego con más intensidad. Algunos invitados lo notaron y murmuraron entre sí. Don Ramón sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía ese candelabro. Había estado ahí durante más de 200 años, sólido como las piedras que sostenían la catedral. No debería moverse. Gabriela llegó al altar. Don Ernesto besó su frente y le entregó la mano a Roberto, quien la recibió con una sonrisa radiante. El padre Cárdenas abrió el misal y comenzó con las palabras tradicionales. «Amados hermanos, nos hemos reunido aquí en la presencia de Dios». El zumbido creció. Ahora ya no era solo don Ramón quien lo escuchaba. Varias personas en las primeras filas comenzaron a mirarse con extrañeza. ¿De dónde venía ese sonido? Parecía emanar de las paredes mismas, un rumor grave y constante que hacía vibrar el aire, para unir en santo matrimonio a Gabriela y Roberto. La temperatura bajó drásticamente. El calor sofocante de Guadalajara en junio pareció evaporarse en segundos. Los invitados comenzaron a frotarse los brazos, desconcertados. El aliento de algunas personas se volvió visible. Pequeñas nubes de vapor en el aire helado. Gabriela apretó la mano de Roberto con fuerza. Ella también lo sentía. Algo estaba terriblemente mal. Quiso hablar, decirle al padre Cárdenas que detuviera la ceremonia, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Una presión invisible la rodeaba, como si manos fantasmales la estuvieran sujetando en su lugar. Si alguien conoce algún impedimento por el cual estos dos no deban unirse en matrimonio. El padre Cárdenas nunca terminó esa frase. Un estruendo ensordecedor sacudió la catedral.
El suelo tembló con tal violencia que varias personas cayeron de sus asientos. Los vitrales repiquetearon en sus marcos de hierro. Polvo y pequeños fragmentos de argamasa comenzaron a caer del techo. Los gritos de pánico llenaron el espacio mientras la gente trataba de ponerse de pie, pero el temblor continuaba cada vez más fuerte. Pero esto no era un simple terremoto. Don Ramón lo supo de inmediato. En sus casi 70 años de vida en Guadalajara, había experimentado varios sismos. Este era diferente. La vibración no venía de la tierra debajo de ellos, sino de algo más profundo, más antiguo. Y estaba centrada exactamente bajo el altar, donde Gabriela y Roberto permanecían petrificados. Una de las baldosas frente al altar se partió con un sonido como el de un hueso rompiéndose. Luego otra y otra. Las grietas se extendían como telarañas, irradiando desde un punto específico. El aire comenzó a apestar a azufre y tierra podrida. «¡Todos fuera! ¡Evacúen la catedral!», gritó el padre Cárdenas, pero su voz apenas se escuchaba sobre el caos. Los invitados corrían hacia las salidas, empujándose unos a otros en su desesperación por escapar. Doña Soledad trataba de abrirse paso entre la multitud, gritando el nombre de su hija. Don Ernesto había caído cerca de las primeras bancas con el tobillo torcido. Gabriela no podía moverse, sus pies parecían soldados al suelo. Roberto tiraba de su brazo, gritándole que corrieran, pero ella estaba paralizada, mirando fijamente el punto donde las baldosas se habían roto. Porque de esa grieta algo estaba emergiendo. Primero fue solo una sombra, oscura como el vacío entre las estrellas. Luego tomó forma. Dedos largos y huesudos, de un blanco cadavérico emergiendo del agujero. Una mano completa surgió, luego otra. Las manos se aferraron al borde de las baldosas rotas y comenzaron a tirar, haciendo más grande el agujero. Don Ramón, aún en la catedral a pesar del peligro, observaba horrorizado. En todos sus años de servicio había escuchado las historias, las leyendas sobre los túneles que existían bajo la catedral, construidos durante la época colonial. Rumores sobre entierros secretos, rituales prohibidos realizados en las profundidades. Pero siempre había pensado que eran solo cuentos para asustar a los turistas. Una cabeza emergió del agujero. Tenía forma humana, pero la piel era gris como la ceniza, tirante sobre el cráneo. Los ojos eran cuencas vacías que irradiaban una luz verde enfermiza. La boca se abrió en lo que podría haber sido una sonrisa o un grito silencioso, revelando dientes amarillentos y puntiagudos. Gabriela. La voz que salió de esa boca no era humana. Resonaba como si múltiples voces hablaran al unísono, graves y agudas a la vez, un coro infernal. Gabriela Mendoza. Roberto soltó la mano de Gabriela y retrocedió, tropezando con los escalones del altar. El padre Cárdenas había sacado su crucifijo y lo sostenía con manos temblorosas, murmurando oraciones en latín. Pero la criatura, porque eso era lo que había emergido, algo que ya no podía llamarse humano, no le prestaba atención. Sus ojos vacíos estaban fijos en la novia. ¿Por qué?, susurró Gabriela, y aunque su voz era apenas audible, la criatura pareció escucharla perfectamente. Porque tu sangre es mi sangre, porque tu familia me debe una deuda que ha esperado 200 años para ser cobrada. La criatura salió completamente del agujero. Era alta, casi 2 metros, cubierta con harapos que alguna vez pudieron haber sido ropas elegantes. En su pecho colgaba un medallón oxidado con el escudo de la familia Mendoza, pero de una versión antigua, de cuando el apellido aún se escribía de forma diferente. Yo fui Magdalena de Mendoza y Guzmán, continuó la criatura. Prometida, traicionada y enterrada viva en estos cimientos cuando se construyó esta catedral.
Mi familia me vendió para sellar un pacto, me entregaron a las sombras para asegurar su fortuna. Y ahora que otra Mendoza se atreve a casarse en este lugar sagrado construido sobre mi tumba, he despertado para reclamar lo que es mío. El temblor continuaba. Más baldosas se agrietaban. Del techo caían pequeñas piedras. La catedral, que había resistido siglos de historia, parecía estar al borde del colapso. Don Ramón sabía que tenían que salir inmediatamente, pero no podía abandonar a Gabriela, quien permanecía inmóvil como una estatua frente a aquella abominación. «Gabriela, muévete», gritó el padre Cárdenas, pero la joven seguía petrificada. La criatura extendió una mano huesuda hacia ella. «Tu boda será mi liberación, tu unión será mi venganza». La maldición de los Mendoza terminará hoy, cuando esta catedral caiga y sepulte todo lo que ellos construyeron sobre mi sufrimiento. Pero entonces algo cambió en el rostro de Gabriela. El terror inicial dio paso a una determinación férrea. Sus ojos, antes vidriosos por el miedo, se enfocaron con claridad cristalina. Dio un paso hacia adelante, no alejándose de la criatura, sino acercándose. «Si realmente fuiste una Mendoza», dijo Gabriela con voz firme, «entonces conoces nuestro lema familiar: resistir hasta el último aliento. No permitiré que uses mi boda para tu venganza. No permitiré que destruyas este lugar sagrado ni que lastimes a estas personas inocentes». La criatura inclinó su cabeza, como si estuviera intrigada. «¿Y qué puedes hacer tú, niña, contra el poder de 200 años de odio?» «Puedo ofrecerte algo que nadie te ofreció antes», respondió Gabriela. «La verdad, el perdón y la posibilidad de descansar en paz». Don Ramón observaba la escena con asombro. La joven novia, quien minutos antes temblaba de miedo, ahora enfrentaba a un espíritu vengativo con una valentía que él nunca había visto. El sacristán comprendió en ese momento que esta no era solo una boda interrumpida por lo sobrenatural. Era el clímax de una historia que había comenzado 2 siglos atrás, una deuda familiar que exigía ser saldada. El padre Cárdenas, recuperando algo de su compostura, se acercó lentamente al altar. Su formación teológica incluía conocimientos sobre exorcismos y espíritus atormentados, aunque nunca pensó que tendría que usarlos. «Si lo que buscas es justicia por el mal que te hicieron, podemos ayudarte a encontrar paz, pero no mediante la destrucción y el sufrimiento de inocentes». La catedral seguía temblando, pero la intensidad había disminuido ligeramente. La criatura miraba a Gabriela con sus ojos vacíos y por un momento algo casi humano pareció cruzar por su rostro cadavérico. «¿Perdón? Después de que me enterraran viva, después de que silenciaran mis gritos bajo toneladas de piedra mientras construían su templo sobre mi agonía, no puedo cambiar lo que hicieron nuestros ancestros», dijo Gabriela, lágrimas corriendo por sus mejillas, pero manteniendo la voz firme. «Pero puedo reconocer el horror de lo que sufriste. Puedo dar testimonio de tu existencia, de tu dolor. Tu nombre no será olvidado, Magdalena de Mendoza y Guzmán, te lo prometo». Las palabras de Gabriela resonaron en la catedral medio vacía. Afuera, las sirenas de policía y ambulancias comenzaban a escucharse. Pero dentro, en ese momento suspendido en el tiempo, solo existían ellos 4, la novia, el sacerdote, el sacristán y el espíritu de una mujer que había esperado 2 siglos para que alguien la escuchara. La criatura cerró sus cuencas vacías, y cuando las volvió a abrir, la luz verde enfermiza había cambiado a un tono más suave, casi dorado. ¿Y cómo sabrá el mundo de mi historia? ¿Cómo se asegurarán de que no sea olvidada nuevamente? Fue don Ramón quien respondió, dando un paso adelante con piernas temblorosas. «Los archivos de la catedral. He dedicado mi vida a preservarlos. Buscaré tu historia. Encontraré todos los documentos relacionados con tu familia,
con la construcción de este lugar, y nos aseguraremos de que se conozca la verdad. El padre Cárdenas asintió. Y celebraremos una misa en tu memoria, no como la mujer que intentó destruir esta catedral, sino como la víctima de una injusticia terrible. Tu alma merece descanso, Magdalena. El temblor se detuvo por completo. El silencio que siguió fue casi ensordecedor después del caos anterior. La criatura, no Magdalena, porque ahora tenía nombre, y con él, humanidad, miró a cada uno de ellos. «Mi tormento ha sido largo», dijo con una voz que ahora sonaba cansada, casi suplicante, «pero el odio pesa más que las cadenas. He esperado tanto tiempo para mi venganza que olvidé que también podía esperar por la redención». Se giró hacia el agujero del que había emergido. La oscuridad allí abajo parecía menos amenazante ahora, más como una promesa de descanso que como un abismo de horror. Cumplan su promesa, cuenten mi historia, y quizás, solo quizás, pueda finalmente cerrar mis ojos en paz. Gabriela se quitó el velo de novia y lo extendió hacia Magdalena. Llévalo contigo, como símbolo de la boda que nunca tuviste, de la vida que te fue robada. La criatura tomó el velo con sus manos huesudas. Por un momento, su forma pareció cambiar. El gris cadavérico de su piel se tornó en un tono más saludable. Los harapos se transformaron en un vestido colonial elegante. Por un breve instante, pudieron ver a la verdadera Magdalena, una joven hermosa de no más de 20 años, con ojos llenos de tristeza, pero también de gratitud. «Gracias», susurró, y su voz era completamente humana. «Que Dios los bendiga por mostrarme la misericordia que mi propia familia nunca tuvo». Comenzó a descender al agujero. Su forma se fue desvaneciendo, haciéndose translúcida como el humo. El olor a azufre y tierra podrida fue reemplazado por un aroma a flores frescas. En el último momento antes de desaparecer completamente, miró a Gabriela una última vez. «Sé feliz en tu matrimonio, prima. Rompe la maldición de nuestra sangre, ama sin miedo y vive sin arrepentimientos». Y entonces se fue. El agujero en el suelo comenzó a cerrarse solo, las baldosas rotas moviéndose como si una mano invisible las acomodara. En cuestión de segundos, el piso estaba intacto nuevamente, sin una sola grieta que indicara lo que había ocurrido. Gabriela, Roberto, el padre Cárdenas y don Ramón se quedaron ahí, en silencio, procesando lo que acababan de presenciar. Afuera, las voces de los rescatistas y de los invitados histéricos se acercaban. Pronto tendrían que enfrentar preguntas, explicaciones, escepticismo. Pero en ese momento, solo necesitaban asimilar la verdad de lo que había sucedido. Roberto fue el primero en moverse. Se acercó a Gabriela y la abrazó con fuerza. «¿Estás bien?» Ella asintió contra su pecho. «Creo que sí. Creo que todo va a estar bien ahora». El padre Cárdenas se persignó. «Necesitamos documentar esto. Necesitamos comenzar la investigación inmediatamente. Don Ramón, ¿puede reunir todos los archivos relacionados con la construcción original de la catedral?» El anciano sacristán asintió con vigor renovado. «Por supuesto, padre. Comenzaré hoy mismo». Y hizo una pausa mirando hacia donde había estado el agujero. «Me aseguraré de que la historia de Magdalena sea contada correctamente». La investigación en los archivos los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La boda, obviamente, fue pospuesta. Las autoridades civiles investigaron el terremoto que había sacudido la catedral, pero los sismógrafos no habían registrado ninguna actividad. Los expertos estructurales examinaron el edificio y, para su asombro, encontraron que no había sufrido ningún daño significativo. Algunas grietas menores, nada más.
Era como si la catedral misma se hubiera resistido a colapsar. Mientras tanto, don Ramón se sumergió en los archivos históricos con una determinación que sorprendió incluso a sus ayudantes más jóvenes. El archivo de la catedral ocupaba varias habitaciones en el sótano, llenas de documentos que databan desde 1561, cuando comenzó la construcción del templo. Busquen cualquier referencia a la familia Mendoza durante el período de 1750 a 1810. Instruyó don Ramón a los dos historiadores que había convocado para ayudarlo. Uno era el doctor Armando Villareal, profesor de Historia Colonial en la Universidad de Guadalajara. El otro era su antigua alumna, Patricia Ochoa, especializada en genealogías novohispanas. «¿Puedo preguntar qué estamos buscando exactamente?», inquirió el doctor Villareal mientras colocaba sus lentes de lectura. Su llamada fue bastante urgente. Don Ramón dudó un momento. ¿Cómo explicarles lo que había visto sin sonar completamente demente? Decidió optar por una verdad parcial. Hay indicios de que una mujer de la familia Mendoza pudo haber sido enterrada en los cimientos de la catedral durante su construcción. Necesitamos encontrar evidencia documental. Patricia alzó una ceja. ¿Enterrada? ¿Como un sacrificio ritual? No exactamente, más bien como un crimen encubierto. Los tres se pusieron a trabajar. Las horas pasaron mientras revisaban legajos polvorientos, cartas amarillentas, registros de construcción escritos con una caligrafía barroca difícil de descifrar. El padre Cárdenas se unió a ellos cuando terminó sus deberes pastorales del día, trayendo café y pan dulce. Fue Patricia quien encontró la primera pista, casi por accidente, cuando buscaba información sobre otra familia. «Miren esto», dijo, sosteniendo en alto un documento con cuidado. Es una carta de 1789, escrita por el padre Miguel Hidalgo y Costilla al obispo de Guadalajara. ¿El Hidalgo?, preguntó el doctor Villareal con interés. ¿El padre de la independencia? ¿Qué haría una carta suya en estos archivos? Antes de la independencia, trabajó brevemente aquí en Guadalajara, explicó Patricia. Esta carta menciona... Esperen, déjenme leer esto con cuidado. Sus ojos recorrieron el texto antiguo. Habla de rumores perturbadores sobre los cimientos de nuestro sagrado templo y de almas que claman justicia desde las profundidades. Don Ramón sintió un escalofrío. ¿Menciona algún nombre? No directamente, pero aquí dice: las familias más prominentes de nuestra ciudad guardan secretos que harían temblar incluso los pilares más firmes de nuestra fe. Y luego hay una nota al margen, escrita con diferente tinta, que dice: Asunto Mendoza Guzmán, silenciado por orden episcopal. El doctor Villareal se acercó para examinar el documento. Esto es extraordinario. Si Hidalgo estaba al tanto de algo irregular, necesitamos encontrar más, interrumpió el padre Cárdenas. Un solo documento no es suficiente. Debemos construir una narrativa completa. Continuaron buscando. A medida que la noche caía sobre Guadalajara, el archivo se llenaba con la luz amarillenta de lámparas portátiles. Afuera, la ciudad vivía su rutina normal, ajena al drama histórico que se estaba desentrañando en las entrañas de la catedral. Fue don Ramón quien hizo el siguiente descubrimiento crucial. En un libro de registros de defunción de 1788 encontró una entrada extraña. Magdalena María de Mendoza y Guzmán, edad 19 años, causa de muerte, desconocida, lugar de sepultura, no registrado, nota, caso cerrado por autoridad familiar. Aquí está, exclamó, su voz temblando con emoción y horror. Magdalena de Mendoza y Guzmán. Murió en 1788. Justo cuando estaban terminando las obras de refuerzo de los cimientos de la catedral.
Patricia se apresuró a buscar en los registros genealógicos que había traído. Mendoza y Guzmán, esa combinación de apellidos indica que era de las dos familias más poderosas de la Nueva Galicia. Su matrimonio habría unido fortunas inmensas. ¿Y si se opuso a ese matrimonio?, sugirió el padre Cárdenas. ¿Y si huyó o trató de escapar? El doctor Villarreal había encontrado otro documento, un contrato de construcción. Escuchen esto. En marzo de 1788, los hermanos Mendoza, don Francisco y don Sebastián, hicieron una donación especial para reforzar los cimientos de la nave sur. La cantidad es extraordinariamente alta, mucho más de lo que costaría el trabajo. Un soborno, murmuró don Ramón, para que los constructores guardaran silencio. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. A través de diversos documentos empezaron a reconstruir la historia. Magdalena de Mendoza y Guzmán había sido prometida a don Rodrigo de Guzmán y Sotomayor, un hombre 30 años mayor que ella. La unión consolidaría el poder de ambas familias, que controlaban gran parte del comercio de plata y tequila en la región. Pero Magdalena se había enamorado de otra persona. Los registros no especificaban quién, solo que era inapropiado para su posición. Cuando intentó romper el compromiso, su propia familia la consideró una amenaza. No podían permitir que el escándalo arruinara el acuerdo comercial que habían tardado años en negociar. «Dios mío», susurró Patricia, leyendo una carta personal que había encontrado escondida entre documentos de contabilidad. «Esto es de don Francisco Mendoza a don Sebastián, su hermano. Escuchen, el problema de nuestra hermana ha sido resuelto. Los constructores de la catedral han sido generosamente compensados. Su silencio está garantizado. Que Dios nos perdone, pero el honor de nuestra casa debía ser preservado». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. La frialdad de esas palabras, escritas hace más de 200 años, aún tenía el poder de helar la sangre. «La enterraron viva», dijo el padre Cárdenas con voz temblorosa, «en los cimientos de la catedral. Usaron un lugar sagrado para ocultar su crimen». Don Ramón apoyó su cabeza entre las manos. «Y su espíritu ha estado atrapado aquí todo este tiempo, 214 años, esperando que alguien reconociera su sufrimiento». El doctor Villarreal, quien había mantenido cierto escepticismo académico durante toda la búsqueda, ahora se veía profundamente perturbado. «Asumo que hay una razón por la cual están investigando esto ahora. ¿Qué sucedió exactamente durante esa boda?» Don Ramón y el padre Cárdenas intercambiaron miradas. Finalmente, el sacerdote habló. Magdalena regresó. Su espíritu se manifestó durante la ceremonia, y lo que vivimos, nadie que no estuvo ahí lo creería. Procedió a contar toda la historia. El doctor Villarreal y Patricia escucharon con creciente asombro y, para crédito suyo, con mentes abiertas. Cuando el padre Cárdenas terminó, Patricia fue quien habló primero. «Mi abuela era curandera en un pueblo cerca de Tequila», dijo lentamente. «Ella siempre decía que las injusticias graves dejan cicatrices en la tierra misma, que los espíritus de aquellos que murieron en sufrimiento no pueden descansar hasta que se reconozca su dolor». El doctor Villarreal asintió pensativo. «Y ustedes prometieron contar su historia, darle el reconocimiento que su familia le negó». «Exactamente», confirmó don Ramón, «pero necesitamos más que estos documentos. Necesitamos encontrar su tumba, o al menos el lugar exacto donde fue enterrada». Patricia hojeó sus notas. Según el contrato de construcción, las obras de refuerzo se realizaron en el sector sureste de la nave principal, específicamente bajo lo que ahora es el altar donde iba a celebrarse la boda. Por supuesto, todo tenía sentido ahora.
Magdalena no había elegido ese momento al azar para manifestarse. Era el lugar exacto donde había sido enterrada, donde había muerto en la oscuridad y el terror, con tierra y piedras cayendo sobre ella, mientras sus propios hermanos la condenaban al olvido. «Necesitamos hacer una excavación arqueológica», declaró el doctor Villarreal. «Con todos los permisos apropiados, por supuesto. Si realmente está enterrada ahí, sus restos merecen un entierro digno». El padre Cárdenas asintió. «Voy a hablar con el obispo. Esto va más allá de lo que puedo autorizar por mi cuenta, pero con la evidencia que hemos reunido, creo que podremos convencerlo». El descubrimiento bajo el altar. Obtener los permisos tomó casi 3 semanas. El obispo de Guadalajara, inicialmente escéptico, cambió de opinión después de revisar personalmente los documentos históricos. El hecho de que la familia Mendoza contemporánea, representada por Gabriela y su madre doña Soledad, apoyara públicamente la investigación también ayudó. Doña Soledad había quedado profundamente afectada por los eventos de la boda. La mujer orgullosa y autoritaria que todos conocían había dado paso a alguien más reflexivo, más consciente del peso de la historia familiar. Si nuestros antepasados cometieron ese horror, había declarado, entonces nosotros debemos enmendarlo. Las excavaciones comenzaron un lunes por la mañana. Un equipo de arqueólogos de Linaje, liderados por la doctora Verónica Salinas, estableció un perímetro alrededor del altar sur. Las cámaras de noticias locales capturaron el momento en que las primeras baldosas fueron cuidadosamente removidas. Don Ramón observaba desde una distancia respetuosa, junto con el padre Cárdenas y Gabriela. Roberto también estaba presente, apoyando a su prometida. La pareja había pospuesto su boda indefinidamente, decidiendo que no podrían casarse en paz hasta que Magdalena recibiera justicia. «¿Crees que la encontrarán?», preguntó Gabriela en voz baja. «Lo sé», respondió don Ramón. «Ella nos lo mostró. Solo tenemos que mirar». Las primeras horas no revelaron nada inusual. Los trabajadores removieron capas de baldosas modernas, luego encontraron el piso original de la época colonial. Debajo de eso, piedras de los cimientos originales. La doctora Salinas documentaba meticulosamente cada capa, tomando fotografías y muestras. Fue al mediodía cuando uno de los trabajadores hizo una pausa. «Doctora, aquí hay algo extraño. Estas piedras no están asentadas como las demás». La doctora Salinas se acercó rápidamente. Efectivamente, había una sección donde las piedras parecían haber sido colocadas apresuradamente, sin el mismo cuidado artesanal evidente en el resto de los cimientos. «Procedan con mucho cuidado», ordenó. La tensión creció mientras los arqueólogos trabajaban. Los medios de comunicación especulaban sobre lo que podrían encontrar. Algunos reporteros hablaban de tesoros coloniales, otros de documentos históricos perdidos. Nadie, excepto el pequeño grupo que conocía la verdad, sabía realmente lo que yacía bajo esas piedras. Cuando removieron la última piedra grande, un olor a tierra antigua y cerrada escapó del hueco revelado. Allí, en una cavidad de poco más de 1,5 metros, encontraron lo que habían estado buscando, un esqueleto humano acurrucado en posición fetal. Los huesos estaban manchados de tierra oscura y mostraban signos de trauma. El cráneo tenía fracturas consistentes con el colapso de piedras pesadas. Las manos, aún con fragmentos de tela adheridos, estaban posicionadas sobre el rostro, como si la persona hubiera intentado protegerse hasta el último momento. La doctora Salinas se quedó sin palabras por un momento. Luego, con voz profesional pero claramente afectada, dijo: «Necesitamos al forense y necesitamos tratarla con el máximo respeto». «¿Tratarla?», preguntó uno de los reporteros.
¿Saben quién es? Fue el padre Cárdenas quien respondió, acercándose al perímetro de excavación. Es Magdalena María de Mendoza y Guzmán. Murió en 1788 a los 19 años y merece finalmente descansar en paz. Entre los restos encontraron varios objetos. Un medallón con el escudo familiar de los Mendoza, ahora corroído pero aún reconocible. Fragmentos de lo que había sido un vestido fino. Y algo que hizo que Gabriela rompiera en llanto. Una pequeña carta, sellada en un tubo de metal que la había preservado a través de los siglos. La carta fue cuidadosamente abierta en el laboratorio de conservación del Museo Regional. El padre Cárdenas, don Ramón, Gabriela, doña Soledad y el doctor Villarreal estuvieron presentes para presenciar su lectura. La escritura era delicada pero firme, las palabras de una joven que sabía que iba a morir. A quien encuentre esto, me llamo Magdalena de Mendoza y Guzmán. Tengo 19 años y voy a morir porque amé a alguien que mi familia consideró indigno. Mis hermanos me han traído aquí, a estos cimientos. Puedo escuchar los trabajadores arriba. Pronto comenzarán a sellar esta cavidad. No les ruego piedad porque sé que no hay humanidad en sus corazones. Pero ruego a Dios que algún día alguien sepa la verdad, que alguien conozca que existí, que amé, que quise ser libre. No maldigo a mi familia, aunque me han condenado a esta muerte horrible, pero tampoco los perdono. Que la historia sea su juez. Si hay justicia en el cielo o en la tierra, que mi historia sea contada. Que las futuras generaciones de Mendoza sepan el precio de nuestro apellido, comprado con mi vida y mi sufrimiento. Magdalena María de Mendoza y Guzmán, 15 de marzo de 1788. El silencio que siguió a la lectura fue absoluto. Doña Soledad lloraba abiertamente, algo que su familia nunca había visto. Gabriela sostenía la mano de su madre, también con lágrimas en los ojos. 214 años, murmuró don Ramón. 214 años, esperando que alguien leyera estas palabras. El padre Cárdenas se persignó. Vamos a organizar la ceremonia más digna que esta catedral haya visto. Magdalena será enterrada con todos los honores que se le negaron. Su historia será conocida. Y así fue. Los medios de comunicación de todo México cubrieron la historia. Los restos de Magdalena fueron analizados forenses y antropólogos, confirmando la edad aproximada al momento de muerte y las circunstancias traumáticas de su fallecimiento. Los documentos históricos encontrados por don Ramón y su equipo fueron publicados, causando un escándalo retrospectivo sobre las prácticas de las familias poderosas durante la época colonial. La familia Mendoza contemporánea, liderada por doña Soledad, emitió un comunicado público reconociendo el crimen de sus antepasados y pidiendo perdón. Establecieron una fundación en nombre de Magdalena para ayudar a mujeres en situaciones de abuso familiar y matrimonios forzados. La Misa de Redención. La ceremonia funeral para Magdalena se celebró un sábado por la mañana, exactamente un mes después de la boda interrumpida. La catedral estaba llena hasta el tope, no solo con curiosos, sino con personas genuinamente conmovidas por la historia de la joven que había esperado más de 2 siglos por justicia. Los restos de Magdalena, ahora en un ataúd hermoso de madera de cedro con incrustaciones de plata, descansaban frente al altar. No el altar sur donde había sido encontrada, sino el altar principal. El padre Cárdenas había insistido en que merecía el lugar de honor máximo. Don Ramón, vestido con su mejor traje, estaba sentado en primera fila junto a Gabriela y su familia. Roberto estaba ahí también, habiendo demostrado durante estas semanas difíciles que su amor por Gabriela era genuino y profundo. El obispo de Guadalajara presidió la ceremonia personalmente. En su homilía
Habló sobre el perdón, la justicia y la importancia de confrontar los pecados del pasado para construir un futuro mejor. Magdalena de Mendoza y Guzmán fue víctima de un sistema que valoraba el poder y el dinero por encima de la vida humana, dijo el obispo. Murió porque se atrevió a amar, porque quiso elegir su propio destino. Su historia nos recuerda que cada persona tiene dignidad intrínseca, independientemente de su posición social o las expectativas de su familia. Durante la ceremonia, Gabriela leyó la carta que Magdalena había dejado. Su voz era clara y fuerte, asegurándose de que cada palabra fuera escuchada. Cuando terminó, un silencio reverente llenó la catedral. Luego vino un momento especial. Doña Soledad, quien había pedido permiso para hablar, se acercó al podio. La mujer que alguna vez fuera la matriarca intimidante de los Mendoza, ahora parecía más pequeña, más humana. Magdalena, comenzó, hablando directamente al ataúd, en nombre de la familia Mendoza, en nombre de todos tus descendientes a través de tus hermanos, te pedimos perdón. Lo que te hicieron fue imperdonable, pero esperamos que, donde quiera que esté tu alma ahora, puedas encontrar algo de paz, sabiendo que finalmente se ha hecho justicia. Que tu nombre será recordado no como una vergüenza familiar que ocultar, sino como un recordatorio de nunca más permitir que el poder y el orgullo superen a la humanidad y el amor. Muchos en la congregación lloraban abiertamente. No era solo por Magdalena, sino por todas las Magdalenas de la historia, las mujeres silenciadas, las voces apagadas, las vidas sacrificadas en el altar del poder y la tradición. El coro cantó el Requiem de Mozart. La música llenaba la catedral con una belleza que parecía trascender el tiempo mismo. Don Ramón cerró sus ojos, escuchando, y por un momento pudo jurar que sentía una presencia cálida a su alrededor. No amenazante como aquel día de la boda, sino pacífica, agradecida. Después de la misa, el ataúd fue llevado en procesión solemne al Panteón de Belén, uno de los cementerios más antiguos y prestigiosos de Guadalajara. Allí, en una tumba especialmente preparada bajo un hermoso árbol de jacaranda, Magdalena fue finalmente puesta a descansar. La lápida era de mármol blanco con letras doradas. Magdalena María de Mendoza y Guzmán, 1769-1788, amó con valentía, murió con injusticia, descansa en paz, que su historia nunca sea olvidada. Mientras los asistentes dejaban flores en la tumba, Gabriela se quedó atrás, sola por un momento. Colocó un ramo especial de rosas blancas, las mismas que había planeado llevar en su boda, sobre la tierra recién movida. «Gracias, Magdalena», susurró, «por esperarnos, por darnos la oportunidad de hacer lo correcto. Prometo honrar tu memoria, prometo que cada Mendoza que nazca sabrá tu historia». Un viento suave sopló entre las ramas del jacaranda, haciendo caer algunos pétalos morados sobre la tumba. Gabriela sintió una calidez inexplicable en su corazón, como si una mano invisible tocara su hombro en señal de agradecimiento. La nueva boda. Pasaron 2 meses más, antes de que Gabriela y Roberto decidieran intentar su boda nuevamente. Esta vez, sin embargo, las cosas serían diferentes. «No quiero casarme en la catedral», le dijo Gabriela a Roberto una noche mientras cenaban. «No después de todo. Siento que ese lugar necesita sanar, y nosotros también». Roberto tomó su mano. «¿Dónde te gustaría?», Gabriela sonrió. «¿Recuerdas el rancho de mi familia en Tequila, donde nos conocimos realmente, antes de la ciudad, antes de toda la presión social? Ahí, al aire libre, simple y honesto». Y así fue. La boda se celebró en un rancho de los Mendoza, en las afueras de Tequila, con las montañas y los campos de agave azul como telón de fondo. Era septiembre, y el clima era perfecto.
cálido pero no sofocante, con una brisa que olía a tierra y plantas. La ceremonia fue oficiada por el padre Cárdenas, quien había desarrollado un vínculo especial con la pareja después de todo lo vivido. Don Ramón estaba ahí también, invitado de honor junto con el doctor Villareal y Patricia. «Amados hermanos», comenzó el padre Cárdenas con una sonrisa, «nos reunimos aquí bajo el cielo abierto, ante Dios y la naturaleza, para unir a Gabriela y Roberto en santo matrimonio». Esta vez no hubo interrupciones sobrenaturales. Los votos fueron intercambiados con lágrimas de alegría. Los anillos, bendecidos con agua de un manantial local, fueron colocados con manos firmes. Cuando el padre Cárdenas pronunció, «Los declaro marido y mujer», un aplauso espontáneo surgió de los invitados, pero hubo un momento especial durante la recepción. Gabriela había pedido que se preparara un pequeño altar memorial con una fotografía de Magdalena, una recreación artística basada en la descripción de documentos históricos, y una vela encendida. Durante el brindis, Gabriela alzó su copa. «Quiero hacer un brindis especial», dijo, y toda la atención se volvió hacia ella. «Por Magdalena de Mendoza y Guzmán, quien no pudo tener la boda que soñaba, quien no pudo vivir el amor que eligió. Esta boda es también por ella. Por todas las mujeres que no pudieron elegir, que su memoria nos recuerde siempre valorar la libertad y el amor verdadero». «Por Magdalena», repitió la multitud, alzando sus copas. Don Ramón, sentado con el padre Cárdenas, sintió lágrimas en sus ojos. «Lo logramos», murmuró, «le dimos la paz que merecía». «No fuimos nosotros solos», respondió el padre. «Fue el amor y el valor de Gabriela, fue la disposición de la familia Mendoza de confrontar su pasado, fue el trabajo de todos nosotros juntos». El legado de Magdalena. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. La historia de Magdalena se volvió parte de la historia oficial de Guadalajara. El doctor Villareal publicó un libro académico sobre el caso, detallando no solo la historia de Magdalena, sino también patrones más amplios de abuso y control familiar en la época colonial. Patricia usó la investigación como base para su tesis doctoral, enfocándose en las vidas de mujeres olvidadas de la historia mexicana. Su trabajo ganó reconocimiento nacional y abrió nuevas líneas de investigación histórica. La catedral misma se convirtió en un lugar diferente. El obispo ordenó que se colocara una placa conmemorativa en el lugar donde Magdalena había sido encontrada, con su historia completa. Se convirtió en un lugar de peregrinación para mujeres que habían sufrido abuso o matrimonios forzados, un símbolo de que las víctimas pueden finalmente encontrar justicia, incluso después de siglos. Don Ramón continuó con su trabajo como sacristán, pero ahora con un propósito renovado. Comenzó un proyecto para catalogar todas las historias olvidadas relacionadas con la catedral, asegurándose de que ninguna otra víctima fuera dejada en el olvido. La fundación establecida por la familia Mendoza en nombre de Magdalena ayudó a cientos de mujeres en su primer año de operación. Proporcionaba refugio, asesoría legal y apoyo económico a mujeres escapando de situaciones de abuso. Doña Soledad dedicó gran parte de su tiempo y recursos a este proyecto, encontrando en él una forma de redención personal. Gabriela y Roberto tuvieron su primera hija un año después de la boda. La llamaron Magdalena, por supuesto. En el bautizo, celebrado en una iglesia pequeña en Tequila, Gabriela hizo un voto. «Mi hija crecerá sabiendo que tiene derecho a elegir su propio camino, que nunca nadie, ni siquiera su familia, puede quitarle ese derecho fundamental». Pero quizás el cambio más significativo fue invisible a simple vista.
La Catedral de Guadalajara, que por más de 200 años había guardado un secreto oscuro en sus cimientos, ahora parecía más ligera. Las personas que entraban comentaban sobre una atmósfera diferente, más acogedora, más pacífica. Don Ramón lo sentía especialmente. Veces, cuando cerraba la catedral por las noches, caminando entre las bancas vacías con solo el sonido de sus pasos en las baldosas antiguas, podía sentir que ya no estaba solo. Pero no era la presencia amenazante de un espíritu vengativo. Era algo más suave, casi protector. Una noche, semanas después del entierro de Magdalena, mientras apagaba las últimas velas, don Ramón se detuvo frente al altar sur. La placa conmemorativa brillaba suavemente bajo la luz de la luna que entraba por los vitrales. «Descansa en paz, niña», murmuró. «Tu historia ha sido contada. Tu nombre no será olvidado». Por un momento, pudo jurar que escuchó una voz en el viento que se colaba por alguna ventana abierta. Una voz joven, femenina, llena de gratitud y paz. «Gracias». El cierre de un círculo. 5 años después de aquella boda interrumpida, Gabriela visitó el Panteón de Belén con su hija Magdalena, ahora de 4 años. Era el aniversario del entierro digno de su ancestro, y se había convertido en una tradición familiar hacer esta visita cada año. La pequeña Magdalena sostenía un ramo de rosas blancas con sus manitas, caminando junto a su madre entre las tumbas antiguas. El jacaranda sobre la tumba de la Magdalena original había crecido fuerte y frondoso, sus ramas extendiéndose como brazos protectores. «Mami, ¿por qué nos llamamos igual?», preguntó la niña con esa curiosidad inocente propia de su edad. Gabriela se arrodilló junto a su hija frente a la tumba. «Porque ella fue muy valiente, mi amor, y porque queremos que su historia nunca se olvide». ¿Era de nuestra familia? Sí, era nuestra familia, y aunque le pasaron cosas muy tristes, ahora está en paz. Y nosotras la recordamos con amor. La pequeña colocó las flores sobre la lápida con cuidado, como le habían enseñado. «Hola, Magdalena», dijo con su voz dulce. «Yo también soy Magdalena. Espero que estés feliz donde estás». Gabriela sintió un nudo en la garganta. A través de los años había llegado a entender que aquel día en la catedral, cuando Magdalena se manifestó, no había sido solo sobre venganza o justicia. Había sido sobre conexión, sobre romper el silencio que había envuelto su muerte durante más de 2 siglos. Roberto se acercó con su hijo de 2 años, Ernesto, en brazos. La familia se quedó ahí un momento, en silencio, honrando la memoria de aquella joven que había cambiado sus vidas para siempre. Mientras tanto, en la catedral, don Ramón preparaba un evento especial. Se había organizado una misa conmemorativa por el 5º aniversario del descubrimiento de los restos de Magdalena. Historiadores, académicos, miembros de organizaciones de derechos de las mujeres y ciudadanos comunes llenarían el templo. El padre Cárdenas, ahora con algunas canas plateadas que le daban un aire más distinguido, revisaba su homilía. Había reflexionado mucho sobre aquellos eventos extraordinarios, sobre cómo algo tan aterrador se había transformado en algo hermoso y sanador. «¿Nervioso, padre?», preguntó don Ramón con una sonrisa. «Un poco. Es importante hacerle justicia al tema». El padre Cárdenas cerró su cuaderno de notas. «Sabe, don Ramón, a veces me pregunto si realmente vimos lo que vimos ese día». El anciano sacristán, ahora de 73 años, pero aún ágil y de mente aguda, negó con la cabeza. «Yo no me pregunto eso. Lo viví, sentí su dolor, su ira y finalmente su paz. Fue real como usted y yo somos reales. ¿Y cree que ella encontró la paz que buscaba?». Don Ramón miró hacia el altar sur, donde la placa conmemorativa brillaba bajo la luz de las velas.
Sí, padre, creo que finalmente pudo descansar, porque no solo le dimos un entierro digno o contamos su historia, le dimos algo más importante, la certeza de que no fue olvidada, de que su vida tuvo significado. La misa esa tarde fue profundamente emotiva. El obispo habló sobre la importancia de confrontar las verdades incómodas del pasado. La doctora Salinas, la arqueóloga que había liderado la excavación, presentó los hallazgos finales de su investigación sobre los restos de Magdalena, confirmando mediante análisis forenses modernos cada detalle de su trágica muerte. Patricia, ahora con su doctorado completado y trabajando como profesora universitaria, dio una conferencia sobre cómo la historia de Magdalena había abierto puertas a la investigación de otras mujeres olvidadas de la época colonial. Había descubierto al menos 12 casos similares en diferentes partes de México, todas historias que merecían ser contadas. Cuando Gabriela subió al podio con su pequeña hija de la mano, un silencio reverente llenó la catedral. Había preparado algunas palabras, pero al estar ahí, frente a cientos de personas, decidió hablar desde el corazón. Hace 5 años, mi boda fue interrumpida de la manera más aterradora que pueden imaginar. Pero ahora entiendo que no fue una maldición, sino un llamado a la acción. Magdalena de Mendoza y Guzmán me eligió a mí, nos eligió a todos nosotros, para finalmente contar su verdad. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Como madre, ahora entiendo aún más el horror de lo que le sucedió. Miro a mi hija y no puedo imaginar negarle el derecho a elegir, a amar, a vivir según su propia voluntad. Lo que le hicieron a Magdalena no fue solo un crimen contra ella, sino contra todas las posibilidades que su vida representaba. La pequeña Magdalena miró a su madre con ojos grandes, sin entender completamente las palabras, pero sintiendo la emoción detrás de ellas. La fundación que lleva su nombre ha ayudado a más de 1000 mujeres en estos 5 años. Cada una de ellas es un testimonio viviente de que la historia de Magdalena sigue teniendo poder, sigue cambiando vidas. Y mientras sigamos recordándola, mientras sigamos luchando por la libertad y la dignidad de todas las mujeres, ella nunca será verdaderamente olvidada. El aplauso que siguió fue atronador, lleno de emoción genuina. Doña Soledad, sentada en primera fila, lloraba lágrimas de orgullo por su hija y de paz por haber ayudado a cerrar ese capítulo oscuro de la historia familiar. Después de la ceremonia, mientras los asistentes se retiraban lentamente, don Ramón se quedó atrás para apagar las velas. Pero esta vez notó algo extraordinario. En el aire sobre el altar sur, donde Magdalena había sido encontrada, bailaban pequeñas motas de luz dorada, como polvo de estrellas suspendido en un rayo de sol. No eran partículas de polvo comunes. Se movían con propósito, formando patrones que parecían casi deliberados. Don Ramón se acercó lentamente, su corazón latiendo con una mezcla de asombro y reverencia. Las motas de luz se arremolinaron, concentrándose, y por un breve instante, tan rápido que después no estaría seguro de si realmente lo vio, tomaron la forma de una figura femenina. No la criatura aterradora que había emergido 5 años atrás, sino una joven hermosa, radiante, vestida con un sencillo vestido blanco. La figura sonrió, una sonrisa de paz absoluta, de gratitud infinita. Luego se disolvió como niebla bajo el sol matutino, las motas de luz dispersándose hasta desaparecer completamente. Don Ramón se quedó ahí parado, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Vuela libre, niña», susurró. «Vuela libre». Esa noche, Guadalajara durmió bajo un cielo estrellado particularmente brillante.
En el Panteón de Belén, el jacaranda sobre la tumba de Magdalena floreció fuera de temporada, cubriendo la tierra con una alfombra de pétalos morados. Los guardias del cementerio lo notarían al día siguiente y lo considerarían un fenómeno curioso pero hermoso. En su casa, Gabriela acostó a su hija y le leyó un cuento antes de dormir. La pequeña Magdalena, con sus ojos ya pesados de sueño, murmuró: «Mami, tuve un sueño bonito la otra noche. Una señora muy linda me dijo que me cuidara mucho y que siempre fuera valiente». Gabriela sintió un escalofrío, pero no de miedo. Era algo diferente, algo cálido. «Sí, mi amor. ¿Y qué más te dijo?» «Que estaba feliz de que yo existiera y que ya no tenía frío». La niña bostezó. «Me caía bien. Era como una tía o algo así». «Duerme, mi amor», susurró Gabriela, besando su frente. «Duerme tranquila». Mientras salía de la habitación, Gabriela miró por la ventana hacia el cielo nocturno. Una estrella parecía brillar con más intensidad que las demás, parpadeando suavemente. Sonrió. «Gracias, Magdalena», susurró al aire, «por enseñarnos, por perdonarnos, por encontrar finalmente tu paz». La Catedral de Guadalajara, aquella construcción majestuosa que había guardado un secreto terrible durante más de 2 siglos, ahora se erguía bajo las estrellas con una dignidad renovada. Ya no era solo un monumento a la fe y la arquitectura colonial. Era también un recordatorio de que la verdad, sin importar cuánto tiempo esté oculta, eventualmente encuentra la luz, y que el amor y el valor pueden romper incluso las maldiciones más antiguas. En los años que siguieron, la historia de Magdalena se incorporó al currículo escolar de Jalisco. Los niños aprendían sobre ella no solo como una víctima histórica, sino como un símbolo de resistencia y la importancia de dar voz a los silenciados. El caso inspiró investigaciones similares en otras iglesias coloniales, llevando a más descubrimientos de injusticias ocultas que finalmente recibieron reconocimiento. La Fundación Magdalena de Mendoza y Guzmán se expandió a otros estados, siempre manteniendo su misión original: proteger a las mujeres en situaciones vulnerables y asegurar que nadie más tuviera que sufrir en silencio como lo hizo su homónima. Don Ramón trabajó hasta sus últimos días en la catedral. Falleció pacíficamente a los 82 años, después de completar un archivo exhaustivo de todas las historias olvidadas del templo. Su última entrada en el registro, escrita con mano temblorosa pero letra clara, decía simplemente: «La historia de Magdalena nos enseñó que nunca es demasiado tarde para la justicia, que esta lección perdure para siempre». El padre Cárdenas eventualmente se convirtió en obispo auxiliar, conocido por su compasión y su disposición a confrontar las verdades difíciles de la Iglesia. Siempre mantuvo una fotografía de aquella boda interrumpida en su oficina, no como recuerdo del terror, sino como símbolo de transformación. Y Gabriela, ahora con 3 hijos, continuó visitando la tumba de Magdalena cada año, asegurándose de que cada generación de la familia Mendoza conociera la historia y entendiera la responsabilidad que venía con su apellido. La pequeña Magdalena creció para convertirse en abogada especializada en derechos humanos, dedicando su carrera a defender a las mujeres y niñas en situaciones de riesgo. Siempre decía que llevaba su nombre con orgullo y con propósito. La maldición se había roto, el círculo se había cerrado, y en su lugar había nacido algo hermoso, un legado de justicia, memoria y esperanza que continuaría inspirando a generaciones futuras. La Catedral de Guadalajara ya no temblaba con ira sobrenatural. Ahora resonaba con las oraciones de paz, con el llanto de alegría en bautizos y bodas, con la risa de niños en visitas escolares que aprendían sobre su historia.
Y en las noches tranquilas, cuando la luna llena iluminaba las torres gemelas y las campanas guardaban silencio, quienes escuchaban con atención podían oír muy suavemente, como un eco de otra época, el sonido de una joven cantando, una canción de libertad, una canción de paz. Magdalena de Mendoza y Guzmán había encontrado finalmente su descanso, y su historia, lejos de ser olvidada, se había convertido en un faro de luz para todos aquellos que buscan justicia, dignidad y la valentía de confrontar las verdades incómodas, porque algunas historias, las más importantes, no terminan con la muerte, continúan viviendo en cada corazón que las escucha, en cada acción inspirada por ellas, en cada vida cambiada por su mensaje. Y esta historia, la historia de la boda maldita que hizo temblar la Catedral de Guadalajara, nunca será olvidada.